Bueno, muy buenos días a todos. Yo les voy a hablar un poco acerca de los cuidados que tenemos que tener con una paciente que se encuentra en el puerperio. Los cuidados normales de una paciente en puerperio y los cuidados de una paciente patológicos de una paciente en puerperio. Primero que nada, tenemos que definir qué es el puerperio. Y el puerperio es el periodo que se extiende desde el parto, como lo explicó el doctor Cortés, hasta la aparición de la primera menstruación o hasta la total regresión de las modificaciones gravídicas que se explicaron por el doctor Luis Pérez. ¿Cómo se clasifica el puerperio? Se clasifica tres etapas del puerperio. El puerperio inmediato temprano, que son las primeras 24 horas de puerperio, es donde más tenemos que tener énfasis y cuidado en la paciente en puerperio. El puerperio inmediato o intermedio, que va desde el segundo día de puerperio hasta los 7 días. Y el puerperio tardío remoto, que va desde los 7 días hasta aproximadamente unos 45 días. ¿Qué tenemos que ver en un puerperio normal en una paciente y que todo médico general debería saber? Primero que nada, tenemos que luego del parto, el útero ya se vuelve umbilical, como lo podemos ver en esta imagen. Ya al hacer la palpación del útero ya está a nivel del ombligo. Esto se ve a las contracciones de las fibras miometriales que fueron explicadas anteriormente. Las fibras uterinas se contraen luego de la expulsión fetal y llega el útero a nivel umbilical. Él va disminuyendo de tamaño aproximadamente entre 1 y 1.5 centímetros por día. Y a los 14 días ya podemos ver el útero intrapélvico. Y ya a las 5 o 6 semanas ya tenemos un útero normal como lo tiene una paciente no embarazada. ¿Qué son los loquios? Los loquios es la secreción que tiene la paciente luego del parto. Tenemos que hay tres tipos de loquios. Los loquios hemáticos, que están caracterizados por más que todo sangre, el unto sebáceo, el meconio, que puede expulsar el bebé durante el trabajo de parto y duran aproximadamente 48 horas. Luego de esto tenemos los loquios seromáticos, que duran entre 3 días y 2 semanas, y los loquios serosos, que ya duran entre aproximadamente 2 y 6 semanas. Otra característica que debemos ver como normal del puerperio, tenemos la función ovárica y la menstruación. La menstruación aparece aproximadamente entre las 6 y las 8 semanas. Y la paciente ovula entre los 36 y 42 días en las pacientes que no amamantan y aparece entre los 60 y 90 días en las pacientes que se amamantan. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque las pacientes pueden quedar embarazadas durante el puerperio y esto es algo que vemos muy frecuentemente en nuestra institución. Con respecto al cuello uterino, tenemos que la regresión del tamaño del cuello uterino inicia en los primeros 4 días por parto y se vuelve ya totalmente normal a las 6 semanas. Es por esto que a las 6 semanas ya nosotros debemos hacerle ya una citología a la paciente porque ya tenemos un cuello normal que ha regresado por completo y ya podemos realizarle la misma. A la semana ya empieza a disminuir su tamaño en longitud y consistencia. La pared abdominal, como fue explicada por el doctor Luis Pérez, ella en el puerperio inmediato tenemos que es una pared laxa con estrías en algunas pacientes, no en todas, pero ya ella se puede empezar a poner tónica aproximadamente a las 6 semanas, ya vuelve a ser una pared abdominal ya totalmente normal. Y es muy importante esto con respecto al aparato urinario, porque durante el embarazo, como fue explicado anteriormente, hay una dilatación de los uréteres y una dilatación de la pelvis renal, que ya a partir de las 2 semanas y ya a las 8 semanas ya tenemos una regresión normal de la dilatación ureteral y de la pelvis renal. Y con respecto a la diuresis puerperal, es importante y que sepamos que en los primeros días del puerperio aumenta la diuresis, ¿ok? Es decir, que la paciente va a orinar un poco más debido al aumento del agua extracelular. Con respecto al aparato cardiovascular, generalmente en un parto se pierden aproximadamente 500 cc de sangre, eso es lo normal. Si pierdes más de eso, ya estamos hablando de pérdidas mayores hemáticas. Y durante una cesárea se pierde aproximadamente 1 litro de sangre, eso es lo normal. Si ya pasa por encima de esto, ya estamos hablando de algo anormal. En vista de esto, por estas pérdidas sanguíneas hay disminución del volumen del plasma. El gasto cardíaco, que estaba aumentado durante el embarazo, se normaliza aproximadamente entre las 8 y 10 semanas. Y la frecuencia de pulso, debido a esta pérdida del volumen plasmático y a esta pérdida sanguínea, puede aumentar en el puerperio inmediato. Ya luego en el puerperio inmediato y ya tardío, ya se vuelve normal. ¿Qué es importante saber? Porque esto siempre nos alarma. Puede haber leucocitosis en el puerperio inmediato. Puede llegar los leucocitos hasta 20.000 blancos. Eso es totalmente normal, ¿ok?
no nos podemos alarmar por eso. Ya si pasa por encima de eso, 25.000 blancos, 30.000 blancos con desviación hacia la izquierda, ya nos tenemos que alterar y tenemos que estar pendientes de que no está haciendo un proceso infeccioso la paciente. Podemos encontrar trombocitosis y ahí puede haber disminución del volumen de los hematíes. Con respecto al aparato digestivo, tenemos que la función gastrointestinal se normaliza. ¿Por qué se normaliza? Pues porque teníamos un útero que nos estaba desplazando todas las vísceras hacia arriba, había compresión hacia el nivel diafragmático y al ya haber evacuación del útero, pues tenemos que ya esta función se vuelve normal, debido a que el estómago y los intestinos, tanto intestino delgado como intestino grueso, vuelven a su lugar de la normal. ¿Ok? Y puede haber cierto estreñimiento por disminución de la motilidad intestinal. Con respecto al aparato respiratorio, como muy bien se explicó antes, igualmente como sucede con el aparato gastrointestinal, el aumento del tamaño uterino, pues nos desplaza todas las vísceras hacia arriba, igualmente nos pasa con el aparato respiratorio, al ya haber evacuación uterina, ya tenemos una respiración abdominocostal y ya hay mayor facilidad para la respiración que estaba disminuida previamente. Con respecto a la piel, tenemos que en el puerperio totalmente inmediato se pierden aproximadamente de 5 a 6 kilos con la expulsión fetal, la pérdida de líquido amniótico, la sangre que perdemos y la expulsión de la placenta. Y con la diuresis aumentada que le comenté anteriormente que pasa en los primeros días, hay pérdida de 2 a 3 kilos. Sin embargo, el peso normal se obtiene aproximadamente a las 6 semanas, pero la paciente queda aproximadamente con un sobrepeso de 1.4 kilos, es lo que está establecido en la literatura. Las hemorragias capilares, las petequias, todo esto empieza a desaparecer, las estrías que eran oscuras empiezan a palidecer, más no se eliminan por completo, y la pigmentación oscura de la línea alba que teníamos y de los pezones empieza a disminuir el color. Con respecto a las mamas, tenemos que, si tenemos una paciente que está amamantando y tenemos una succión satisfactoria del recién nacido, esta succión estimula la hipófisis. ¿Para qué? Para producir prolactina. ¿Y qué hace la prolactina? Síntesis de leche materna. Y igualmente la succión estimula la neurohipófisis a producir oxitocina para que haya contracción de las células miopiteliales. Entonces esto es como un círculo de retroalimentación. Si hay succión, tenemos prolactina, tenemos oxitocina y va a haber una constante producción de leche y vamos a tener una constante lactancia materna satisfactoria. ¿Qué es importante? Y esto quiero que se los lleven, el apego materno, ¿ok? Como lo explicó el doctor Cortés anteriormente, es importante el apego inmediato al momento del parto, ¿ok? ¿Por qué? Porque la lactancia materna es el mejor alimento que le puede dar una madre a su recién nacido. Crea el principal y primario vínculo afectivo, protege al niño de muchas enfermedades porque la leche materna tiene muchas inmunoglobulinas que permiten proteger al bebé de muchas enfermedades. Y obviamente las mujeres que amamantan van a perder peso más rápido que las mujeres que no amamantan. Hay menos riesgo de depresión posparto. ¿Por qué? Porque hay un afecto creado entre la madre y el recién nacido y por supuesto un alimento ecológico. ¿Por qué? Porque eso ni se fabrica ni se envasa. Es algo que produce la madre y se lo da a su recién nacido. Y por supuesto es económica porque no hay que comprar leche, que a veces no hay. Entonces, de una vez, el bebé tiene, por lo menos, lactancia materna es importante por los primeros 6 meses, ¿ok? Ya después, si se puede continuar la lactancia materna, muy bien, pero los primeros 6 meses son básicos que sean de lactancia materna exclusiva. Ya habiendo hablado de lo normal, que todos debemos considerar como normal, vamos a hablar de lo patológico, porque estos son los signos de alarma que tenemos que tener todos nosotros como médicos, que se nos prendan las alarmas para actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque una de las primeras causas de muerte materna es la hemorragia posparto. Y la hemorragia posparto, la primera causa de hemorragia posparto es la atonía uterina, que ya eso se ha hablado ya en varias oportunidades durante la mañana. Entonces, tenemos que buscar las causas, primero, de sangrado, o sea, de hemorragia posparto, para ver cuál es el tratamiento adecuado que debemos realizar. Entonces, como les estoy diciendo, la primera causa es la atonía uterina, ¿ok? ¿Por qué se caracteriza la atonía uterina? Por una hemorragia genital profusa. Hemorragia genital abundante que nos puede hacer un shock hipovolémico en menos de lo que esperamos, ¿ok? Y vemos un útero a la palpación, se toca un útero blando, hipotónico, un útero distendido, ¿ok? Este tema de puerperio patológico es un tema muy extenso, voy a tratar de hacérselo lo más breve posible y decirle las medidas principales que se deben tomar con respecto a cada una de las patologías. Con respecto a la atonía uterina, lo principal,
cuando ustedes vean un sangrado profuso, tomar 2 vías periféricas a la paciente, colocarle oxitocina 20 unidades en 500 cc de solución a pasarle en 24 horas. Colocarle 800 microgramos de misoprostol sublingual, ¿ok? Y hacer masaje uterino persistente. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros como médicos al encontrarnos ante una atonía uterina. Ustedes van a palpar el útero y van a tocar un útero blando atónico, ¿ok? Fíjense, como lo tengo acá, los síntomas de una retención de resto viene siendo más o menos algo muy parecido a la atonía uterina. Entonces tenemos que identificar muy bien la causa, ¿ok? Siempre primero ver si es un útero atónico. Si es atónico, procedemos a lo que ya les comenté. Si hay una retención de resto, si vemos que colocamos los medicamentos y no hay respuesta a los medicamentos, hay que ver cuál es la otra causa, porque son 4 causas principales de sangrado en una hemorragia posparto. La primera es la atonía uterina, la segunda es el trauma. Trauma quiere decir que haya trauma a nivel del cervix, trauma a nivel de la pared vaginal. Luego de esto, la retención de restos posparto o poscesárea, y luego de esto que haya un daño a nivel de materno de una patología trombótica, ¿ok? Luego de esto tenemos que evaluar si hay desgarros a nivel del cervix, de la vagina, del periné. Hay 4 tipos de desgarros. ¿Y cuál es la diferencia que vamos a ver? Que bueno, que el útero está contraído. Si tenemos un útero contraído, tenemos que buscar cuál es la otra causa de sangrado. ¿Cuál puede ser? Un desgarro a nivel, que es a nivel cervical o a nivel de la vagina o del periné. Tenemos que hacer una revisión, ¿ok? Generalmente debería hacerse bajo anestesia porque es un procedimiento muy molestoso. Pedirle al anestesiólogo que nos dé una sedación y revisar si hay algún desgarro. Si hay algún desgarro, pues proceder a la rafia del mismo para disminuir el sangrado. Y otra causa que nos puede provocar sangrado podría ser una ruptura uterina. Esto no es tanto en el puerperio, nos puede pasar durante el trabajo de parto. Y hay 2 tipos de ruptura, la ruptura inminente y la ruptura consumada. La ruptura inminente, la paciente comienza a tener sudoración, taquicardia, mucho dolor a la palpación abdominal y vemos lo que llamamos el anillo de Bandel, que al haber una ruptura uterina hay una contracción del útero y sentimos el anillo. ¿Ok? Y la consumada, la paciente comienza a tener un dolor brusco, intenso, y de repente no hay más contracciones uterinas, el dolor cede por completo, hay una hemorragia y la paciente se nos puede chocar. Entonces, esto es típico de una ruptura uterina, dolor inminente y de repente la paciente le deja de doler. Y se empiezan a palpar las partes fetales que no palpábamos antes a nivel abdominal. Entonces tenemos que esto no es tanto el puerperio, pero es importante porque esto nos produce muchísimo sangrado y nos puede llevar a la paciente al shock y a la muerte. Otra causa de hemorragia durante el puerperio es la inversión uterina. Igual tenemos una hemorragia abundante, dolor, y vamos a observar nosotros, luego del parto, una masa roja que protruye por el orificio vaginal y de repente cuando hacemos el tacto no encontramos el fondo uterino. ¿Okay? Y lo vamos a ver, esto es la medida inmediata que hay que hacer, es tratar de devolver el útero a su lugar original, ¿ok? Nosotros agarramos con nuestro puño y tratamos de devolver el útero. ¿Por qué? Porque si tenemos una inversión uterina y el útero se nos contrae arriba, esto es grave. Tenemos que correr a quirófano y operar a la paciente y tratar de relajar ese útero para tener que devolverlo a su lugar, porque si no tenemos que terminar en una histerectomía obstétrica, cosa que si estamos en un ambulatorio o en un lugar donde no podamos hacer eso, pues podemos tener consecuencias muy graves que no quisiéramos tener. Entonces, al una inversión uterina, tratar de inmediato de devolver el útero a su lugar y se va a ver más o menos así. ¿Okay? ¿Qué complicaciones, otras complicaciones pueden haber en el puerperio inmediato? Un globo vesical, ¿ok? Una retención urinaria. ¿Qué encontramos en la retención urinaria? Encontramos un útero que está muy por encima del nivel umbilical. Y cuando hacemos la palpación del hipogastrio, hay mucho dolor a la palpación. Y vemos que la paciente, por supuesto, no está orinando. ¿Ok? Tenemos que ver cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Bueno, primero hay que estimular a la paciente, a inducirla a que orine. Si la paciente no lo logra, hay que colocarle una sonda, ¿ok? Se le coloca una sonda de Nelaton. Y si es imposible, se le coloca la sonda de Nelaton. Y si otra vez la paciente nos hace una retención urinaria, por lo menos colocarle una sonda de Foley, por lo menos durante 12 o 24 horas, para que esto no nos vuelva a ocurrir. Y después se retira y se evalúa a la paciente a ver si esto mejora. ¿Ok?
¿Qué otra complicación podemos tener? Bueno, dolor y edema y hematoma de la episorrafia. Como lo vemos acá, es una tumoración densa y sensible y fluctuante de tamaño variable. Hay hematomas que debemos drenar, hematomas que debemos eliminar porque nos pueden hacer hematomas disecantes que nos llevan a complicaciones graves. Otra complicación del puerperio inmediato, tenemos la ingurgitación mamaria, que se ven unas mamas pesadas, dolorosas, calientes, ¿ok? Que esto nos puede a veces hasta dar picos febriles que nosotros decimos, bueno, pero ¿será que la paciente tiene una infección? Y bueno, pues no, es simplemente que la paciente tiene una ingurgitación mamaria, lo que tenemos que es promover, como les dije anteriormente, la lactancia materna. Otra complicación inmediata, tenemos la depresión postparto, como le estaban comentando anteriormente, puede ser una depresión desde leve hasta una depresión suicida, puede durar de 4 a 6 semanas, y puede haber una incapacidad de la madre para querer a su familia y hay una ambivalencia hacia su niño, que lo quiero, no lo quiero, ¿ok? Y para hablar un poco de las complicaciones infecciosas, tenemos que la fiebre puerperal es un aumento de la temperatura en el puerperio por más de 38 grados centígrados luego de las 48 horas de puerperio. Quiere decir que ya esta sería una complicación ya en el puerperio mediato, ¿ok? Puede haber taquicardia, sudoración y hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías como las ven allí. ¿Qué complicaciones infecciosas tenemos? Bueno, puede haber absceso de la episorrafia, de la herida quirúrgica, que aparece aproximadamente el cuarto día de fiebre, con signos de flogosis, secreción a través de la herida quirúrgica o de la episorrafia. Otra de las complicaciones que no sigue en orden, porque aquí puede haber complicaciones que generalmente van a empezar desde la vagina y las van a subir, ¿ok? Vagina, trompas y pelvis, hasta puede llegar a una sepsis puerperal, ¿ok? La endometritis, la paciente generalmente acude por 2 a 3 días de fiebre, presenta unos loquios fétidos con un útero que está subinvolucionado, quiere decir que está por encima del ombligo, blando, doloroso, y vemos que el orificio cervical está permeable, ¿ok? Esto nos ayuda a sospechar de una endometritis. Luego de esto, lo que nos sigue en orden sería una salpingitis, quiere decir que la paciente pasó por una endometritis, la obviamos, no nos dimos cuenta y la infección siguió. Entonces vemos que hay una colección purulenta en trompas, dolor irradiado al hipogastrio con irritación peritoneal y dolor a la movilización uterina. Todas estas infecciones, por supuesto, son primero que nada tratadas con tratamiento médico antibiótico y hay unas pacientes en las que pueden llegar a la histerectomía cuando no son atacadas a tiempo. Puede haber abscesos pelvianos que presenta por fiebre persistente, con picos que se le coloca tratamiento y no mejora, ¿ok? Parametritis, puede haber un útero fijo en la pelvis con tejido periuterino indurado y con los fondos de saco dolorosos. Y podemos llegar hasta tener una tromboflebitis pélvica que presenta fiebre en agujas, fiebre en picos, con escalofríos, taquicardia, náusea y vómitos. Ya las pacientes empiezan a tener toque porque podemos hablar de la paciente ya está séptica, con dolor en la palpación y movilización uterina. Otra de las complicaciones, y es muy importante y es frecuente, es la mastitis, que es la infección del parénquima glandular, el tejido subcutáneo y los vasos linfáticos maternos, ¿ok? De la mama. Aparece aproximadamente en los 2 o 3 primeros días. Suelen ser unilaterales, el germen más frecuente que podemos encontrar es el Staphylococcus aureus y la puerta de entrada son las grietas y fisuras que se producen en el pezón por el recién nacido durante la lactancia, ¿ok? Hay que fomentar la lactancia materna. El hecho de que la mamá tenga una mastitis no está contraindicado la lactancia materna. Hay que extraer la leche del lado de la mastitis y fomentar la lactancia materna del otro lado. Cuando se contraindica la lactancia es cuando la paciente tiene un absceso mamario. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tiene un absceso, hay que colocarle su antibiótico, pero ya con absceso hay que contraindicar la lactancia materna, ¿ok? Y otra de las complicaciones, estas muy menos frecuentes, de hecho yo todavía no he visto ninguna, el síndrome de Sheehan, que es lo que llamamos un hipopiturisma por sangrado por una hemorragia posparto, que se da en el lóbulo anterior de la hipófisis y da todas estas clínicas con hipotensión, taquicardia, hipoglicemia. Igualmente, tenemos también entre las complicaciones trombosis venosa superficial, trombosis venosa profunda, que se caracteriza por enrojecimiento del miembro afectado, dolor a la palpación, pesadez, impotencia funcional. Igualmente, en la trombosis venosa profunda, igual, dolor a la presión, palidez, edema e impotencia funcional. Y, como les explicaron antes, las pacientes pueden llegar a tener una psicosis puerperal que aparece entre los 2 a 3 días posparto
puede haber predisposición personal o familiar, y las pacientes comienzan con confusión, miedo, ansiedad, hasta llegar a una psicosis depresiva, maníaca y esquizofrenia, y puede llegar hasta la muerte materna. Y no podemos dejar a un lado la anticoncepción postparto, ¿okay? Quería llamarles la atención en esto porque las pacientes se nos van y, como les dije, quedan embarazadas al mes, a los 2 meses siguientes, nos llegan aquí nuevamente embarazadas y no lo podemos creer cuando llegan. Señor, ¿y cuándo fue su cesárea? Ay, no, fue hace 6 meses. Y nosotros no podemos creer cómo eso pasó. Pues sí pasa, las pacientes quedan embarazadas en el puerperio. Entonces, el primer método, pues es el método de la lactancia. Hay que instruir a las pacientes, instruirles que tienen que usar métodos de barrera, usar métodos de planificación familiar. Se le puede indicar dispositivos intrauterinos, igualmente se les pueden indicar, si la paciente está amamantando, pastillas anticonceptivas de solo progestágeno, y si la paciente no está amamantando, se les pueden indicar las pastillas anticonceptivas de estrógenos y progestágeno. Y bueno, el seguimiento de la paciente, esto es muy importante. Luego del parto hay que ver la paciente, la primera consulta debería ser a la semana, la consulta luego del parto, y luego la segunda consulta al culminar el puerperio. Si la paciente tenía una infección urinaria, pues hay que hacerle un examen de orina y un urocultivo posterior al parto. Si la paciente sufría de preeclampsia leve o grave o hipertensión crónica, hay que hacer manejo de la tensión arterial y hay que mandarle una unidad de hipertensión arterial. Y si la paciente venía con una diabetes gestacional, pues hay que hacer una carga 75 control para determinar si la paciente continúa siendo diabética o fue algo simplemente del embarazo. Y bueno, por su atención, muchas gracias.